que era la reacción de activación que hemos visto recién, ¿sí? Bien, una vez que tengo el acil-CoA, necesito a alguien que me ayude a transportarlo, digamos, a través de la membrana, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que me va a ayudar a mí? La carnitina. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que se desprenda, digamos, esa coenzima A, y aquí me dice que interviene una enzima que se llama carnitina aciltransferasa. Se desprende la coenzima A, se une a la carnitina y me da una acilcarnitina. ¿Estamos? Simplemente la carnitina aquí me está sirviendo para pasar a través de esa membrana. ¿Cómo? Y sí, porque en aminoácidos. No sé si hasta ese punto. Puede ser, depende de la concentración también que tenga, varias. La L-carnitina es un aminoácido que no es esencial y que normalmente se vende como suplemento para los deportistas, que lo toman tratando de mejorar el metabolismo de los ácidos grasos, tratando de mejorar esa vía. Lo que pasa es que para que se produzca una estimulación del metabolismo de los ácidos grasos, la cantidad de L-carnitina que hay que consumir es excesivamente alta, justamente por esa dificultad que tiene el aminoácido de ingresar a la célula. Entonces las dosis, que si vos te fijas en los prospectos de los suplementos de L-carnitina deportivos, la cantidad de L-carnitina que traen es una cantidad bastante elevada de L-carnitina, que es la que aconseja. De todas formas, científicamente hasta ahora no se ha comprobado que produzca una mejora del metabolismo de los lípidos. Que decían que aceleraban el proceso y eso ayudaba a que se quemen, digamos, grasas, vulgarmente. Claro, digamos como sería un suplemento que mejora todo el metabolismo de los ácidos grasos, hace que vos obtengas más energía de los ácidos grasos. Por lo tanto, la L-carnitina se aconseja consumirla durante el ejercicio físico. O sea, vos la L-carnitina, si la tomas, si no haces actividad física, no va a tener ningún beneficio. Por eso, la actividad física, no hay un momento previo, como se llama, de la necesidad de consumo. Exactamente, tiene que ser un ejercicio físico intenso que estimule el metabolismo, una ingesta gran rutina para tener más o menos un efecto sobre el metabolismo de los ácidos grasos, de modo que vos obtengas más energía y degrades más rápido los lípidos que tengas en la célula. De todas formas, eso es bastante empírico, ¿no? No hay ningún trabajo que compruebe hasta el momento que dosis así elevadas de L-carnitina funcionan para este tipo de metabolismo. Pero son de venta libre y los consumen muchos deportistas. Muchas personas así también. Gracias, profe. Bueno, aquí volvemos a la acción de la carnitina. La carnitina, cuando está unida al grupo acilo, ¿sí?, lo que va a hacer es transportar, digamos, hacia el interior de la membrana. Si nosotros, bueno, aquí no se nota bien en este grafiquito, este vendría a ser la parte de lo que sería el citosol y ya la matriz de la mitocondria. ¿Sí, chicos?
porque ya está del otro lado, estamos en la matriz mitocondrial. ¿Sí? Bueno, una vez que ha atravesado, digamos, esta membrana, la acilcarnitina se desprende, digamos, la carnitina y se vuelve a unir la coenzima A. ¿Sí? ¿Por qué vemos esto? Porque cuando estaba unida a la coenzima A no podía atravesar la membrana. ¿De acuerdo? Entonces, justamente para eso se había unido la acilcarnitina, para que lo haga pasar para el otro lado de la membrana. Entonces ahí se desprende la carnitina, se vuelve a unir la coenzima A y se forma un acil-CoA, como teníamos del otro lado de la membrana. ¿Sí, chicos? Claro, después viene, una vez que ya está del otro lado, la acil-coenzima A, vamos a ver cómo vienen, digamos, las reacciones consecutivas del lado de la matriz. Recuerden que hemos pasado del citosol hacia la matriz mitocondrial, ¿sí? Bien. ¿Cómo continúa esta serie de reacciones? Con la beta-oxidación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Sí? Que esa degradación se producía dentro de la matriz mitocondrial, pero había dos fases previas, que una era la activación y otra era el pasaje, digamos, a través de la membrana. ¿Sí, chicos? Bien, esta oxidación de ácidos grasos, les dice, es un proceso catabólico, o sea, de degradación de los ácidos grasos, en el cual sufren la remoción mediante la oxidación de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo del proceso, hasta que el ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas de acetil-CoA. Entonces, por eso, aquí también viene un poco la explicación de que el acetil-CoA iba secuenciando, digamos, dentro de lo que son las reacciones metabólicas. Cuando nosotros degradamos o cuando nosotros construimos, siempre son de a pares, los átomos de carbono que vamos agregando o que vamos quitando. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Bien. Entonces teníamos nosotros nuestra molécula de acil-CoA. ¿Se acuerdan que ya estamos del lado de la matriz mitocondrial? Entonces ahora interviene en una reacción química. En este caso interviene el FAD, que va a pasar de un estado oxidado a un estado reducido. En el estado reducido teníamos hidrógenos, ¿se acuerdan? Entonces, si tenemos hidrógenos aquí, estamos interviniendo una enzima que es una deshidrogenasa. O sea, estamos sacando hidrógenos, ¿de acuerdo? Entonces, los hidrógenos que nosotros sacamos me va a formar un alqueno. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Los alquenos eran los que tenían doble enlace en el átomo de carbono, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, yo qué es lo que he hecho, es como este carbono tenía 4 enlaces primero, y este tenía 4 enlaces, he sacado un hidrógeno de aquí, otro de aquí, y me queda un doble enlace. ¿Estamos llegando? Bien, entonces está formando un alqueno. Bien, entonces en la reacción siguiente vemos que estamos agregando una molécula de agua, ¿sí? Una enoil hidrotasa. ¿Por qué tiene el nombre de enoil? Porque viene de un alqueno, ¿sí? Y hidrotasa porque estamos agregando agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Rompemos este doble enlace y ponemos un óxido de hidro de un lado, y uno de estos dos hidrógenos es el que hemos agregado al otro carbono. ¿Sí? Bien. Entonces, la reacción posterior que viene después sería con la intervención del NAD, que pasa de un estado oxidado a un estado reducido. Si el NAD se reduce, seguramente nuestro compuesto se va a oxidar. Ya lo habíamos visto en las moléculas, en el metabolismo del glicerol, ¿se acuerdan? Que ahí habíamos visto cómo pasaba este carbono con un grupo oxidilo, pasaba a un grupo ceto. ¿Sí? O sea, este carbono tiene
un enlace para aquí, un enlace con el otro carbono, y hay dos enlaces que están ocupados con este oxígeno. Es una reacción similar. Estamos pasando de un grupo oxidilo a un grupo seco. Se está oxidando. Y en este caso el NAD se está reduciendo. ¿Sí? Por eso son reacciones de óxido-reducción, que se le dice. ¿Sí, chicos? Bien. Entonces, una vez que tenemos ya formado aquí un grupo ceto, aparte, interviene una enzima que se llama tiolasa, en la cual, miren, estamos agregando coenzima A, ¿sí? ¿Cómo? El SH es este es el azufre. El azufre es un elemento químico, ¿sí? Por eso hace un rato cuando intervenía, digamos, esta enzima que tiene el prefijo tío, el prefijo ese tío, químicamente significa que estamos está interviniendo un átomo de azufre en la reacción, ¿sí? Bien, entonces nos da como producto, digamos, de esta reacción una acetil-CoA y el resto, digamos, de la cadena carbonada. Si ustedes ven aquí, ya teníamos un acetil-CoA nosotros, teníamos una coenzima A, pero le estamos agregando otra molécula en la cual se va a unir, digamos, a nuestra cadena carbonada y se libera, digamos, un acetil-CoA. El acetil-CoA tenía ¿cuántos carbonos? ¿Se acuerdan que habíamos visto? 2. El acetil-CoA tenía 2 carbonos. Justamente el nombre acetil viene de ácido acético. El ácido acético, si se acuerdan, tenía 2 carbonos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que hemos visto en la clase anterior. No es lo mismo. Acil viene de que yo tengo una cadena carbonada con un grupo acilo al final. Está un grupo ácido que está en el carbono 1. De ahí viene el nombre de acil. Acetil viene de ácido acético o de acetato, que en definitiva son 2 átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, este acetil-CoA me está representando aquí cómo se va desprendiendo, digamos, ¿sí? de la cadena esta carbonada que yo tenía, y aquí este grupo R, que en definitiva es una cadena larga de carbono, aquí me está diciendo que tiene 2 carbonos menos ya. ¿Sí, chicos? Entonces esa es la forma en que a través de este ciclo vamos a ir acortando la cadena, cortando de 2 en 2, ¿sí? Nuestro ácido graso. Bien, hay otro tipo de reacciones, digamos, que se producen dentro de la célula, ¿sí? En este caso se llama cetogénesis. Cetogénesis viene porque justamente se forman grupos cetónicos dentro de la molécula que nosotros veníamos, digamos, degradando, ¿sí? Bien, ahí les dice, bueno, es una vía catabólica alternativa para acetatos activos cuya magnitud es reducida en condiciones normales, pero adquiere importancia en determinadas condiciones metabólicas, ¿sí? O sea, hace un rato cuando el profe les nombraba de que, por ejemplo, si es que no teníamos hidrato de carbono, nuestro metabolismo tenía que sacar energía de un lado, entonces iba a los lípidos, ¿sí? En este caso también, en condiciones normales no hace eso, digamos, pero va a buscar, digamos, vías alternativas para obtención de energía. Y en la mayoría, pero no, o sea, los alimentos son estructuras complejas. Claro, hay algunos alimentos que tienen más porcentaje de uno que de otro. Si yo te digo, tengo un bolsillo de aceite, la mayoría son ácidos grasos saturados. Y si yo voy a buscar proteína ahí, no voy a encontrar.
seguramente puede encontrar vitaminas, ¿por qué? ¿Sí? Pero el alimento en sí, digamos, sí, es toda una composición, digamos, de diferentes tipos de macronutrientes y micronutrientes. ¿Sí? Y vamos a llegar un poco más adelante a lo que son los micronutrientes. ¿Sí? ¿Hay la diferencia entre lípido y grasa? Es decir, No, o sea, los lípidos es un sinónimo, no hay diferencia, digamos. Bueno, aquí, estos diferentes compuestos que les está mostrando aquí, ¿sí? Recién les decía que normalmente, ¿sí?, no están presentes, vamos a decirlo así, pero en condiciones que no son las normales en el funcionamiento de la célula, van a ir apareciendo otros compuestos como estos que son cetónicos. ¿Sí? Uno de los compuestos es el acetoacetato, ¿sí?, que tiene 4 carbonos con grupo ceto. Sería es el carbono 1, 2, el carbono 3, tenemos un grupo ceto. Después tenemos un 3-hidroxibutirato, ¿sí? En la posición 3 tenemos el grupo oxidrilo, es dextrógeno, y después tenemos acetona, que también es otro tipo de compuesto de este grupo cetónico. ¿Sí? La acetona, bueno, ¿conocen la acetona? Bien. Tengan en cuenta que estos grupos cetónicos son grupos químicos que son bastante reactivos. ¿Sí? Por suerte, digamos, están en concentraciones muy bajas dentro de la célula, que en realidad en algunos casos pueden desencadenar, digamos, la producción de otros compuestos que no son normales para la célula, vamos a decirlo así. ¿Sí? Pero recordemos que no son, se producen en condiciones que no son las normales dentro de la célula. ¿Sí? Bueno, aquí le dice, bueno, la producción de estos cuerpos cetónicos es cuando la cantidad del acetil-CoA generada en el proceso de oxidación de los ácidos grasos, lo que hemos visto recién, ¿sí?, es superior a la capacidad de procesamiento del ciclo de Krebs. ¿Sí, chicos? El acetil-CoA, si ven el ciclo de Krebs, van a ver que el acetil-CoA entraba, digamos, al ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan, chicos? O si la actividad de este proceso es baja, entonces el acetil-CoA se usa para la producción de cuerpos cetónicos. ¿Sí? Entonces estamos en condiciones que no son las normales, digamos, para la célula. Es decir, cuando hay una concentración elevada de acetil-CoA, o sea, se excede la capacidad de procesamiento del ciclo de Krebs, o sea, que está sobrando, digamos, acetil-CoA. Entonces ahí se van a producir cuerpos cetónicos. ¿Cómo? Es el acetil-CoA encima A. Es el grupo acilo. Es el grupo ácido. ¿Sí? O sea, aquí le falta el hidrógeno. Claro. O sea, esto tiene un doble enlace aquí y tiene un oxígeno por aquí con carga negativa. Si yo le agrego un protón, que es el hidrógeno, que tiene carga positiva, y el oxígeno con carga negativa, se me forma un enlace que se me forma un oxidrilo. El grupo ácido tiene un oxidrilo y un grupo ceto, digamos, un doble enlace con el oxígeno que está formando el grupo carboxilo. ¿Recuerdan, chicos? Bien.
Aquí, digamos, hay otra cosa que tener en cuenta es la utilización de estos cuerpos cetónicos. Aquí les he marcado, digamos, como para que tengan en cuenta de las diferentes partes, digamos, de dónde están actuando. Ahí les está diciendo, bueno, el hígado es el principal órgano de producción de cuerpos cetónicos, ¿sí? El cual los transmite a la circulación general. ¿Sí, chicos? También hay una descripción en particular ya en cuanto a estos cuerpos cetónicos, que en algunos casos generan compuestos que son volátiles, ¿sí? Y que son eliminados a través de la respiración, ¿sí? Cuando entren un poco más en detalle dentro de lo que es el capítulo del libro, para llegar, digamos, hasta ese punto, ¿sí? Bien. Y después dice, bueno, en condiciones normales el cerebro no utiliza cuerpos cetónicos. En condiciones normales el cerebro, ¿con qué funciona? Con azúcar o glucosa, ¿sí? Entonces, en condiciones normales el cerebro funciona con glucosa. Entonces, si nosotros tenemos un ayuno prolongado, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos una reserva de azúcar que la guarda en forma de glucógeno. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando el cuerpo consume, digamos, esa reserva que tiene de azúcar, que es el glucógeno, empieza a buscar vías alternativas para que funcione, digamos, en este caso el cerebro, ¿sí? Entonces, por eso les estoy diciendo, en condiciones normales el cerebro no utiliza cuerpos cetónicos, solo después de un ayuno prolongado el sistema nervioso se adapta, digamos, para oxidarlo. Los diabéticos tienen el problema de altas concentraciones de cortisona, que le sientas en la piel. No procesan la glucosa normalmente, tienen la glucosa de la... Sí, hay un... Sí, ese tipo de reacciones. En el diabético hay otro problema, porque lo que no puede es incorporar la glucosa dentro de la célula. Entonces la célula o el organismo del diabético se comporta como si no tuviese azúcar. La azúcar queda en circulación, por eso la glucemia está muy alta en sangre. Entonces la célula está reaccionando igual que como reaccionaría una persona que está en un ayuno prolongado. Al no tener hidrato de carbono, el ciclo de Krebs sobra, no actúa, sobra el ácido, el acetil-CoA, que estimula este proceso de producción de acetonas, y ahí se da la cetosis o acidosis metabólica, que es producto de un ayuno prolongado o un diabético descompensado. Pero en el diabético, aparentemente, a pesar de tener mucha azúcar en sangre, sus células están comportándose como en un ayuno muy severo, porque lo que le falla en realidad al diabético es la insulina, que es el transportador de la glucosa dentro de la célula. Gracias, profe. Bien. Después hay otro proceso que también está presente en la célula, que es la cetosis. Es una situación originada por un déficit en el aporte de carbohidratos, ¿sí? Lo que induce el catabolismo de las grasas, o sea, la degradación de las grasas, a fin de obtener la energía que está necesitando justamente la célula, y se generan unos compuestos que son los cuerpos cetónicos, que ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Bien, con respecto a lo que sería la formación de la glucosa a partir del glicerol, recuerden que nosotros, por acción de la enzima que era la lipasa, separaba, digamos, los triacilgliceroles en glicerol por un lado y los ácidos grasos por el otro lado, ¿sí? En el caso que yo tenga ya el glicerol, yo estoy buscando formar, digamos, la glucosa, ¿sí? Ahí le están nombrando que es una ruta anabólica. ¿Qué quiere decir anabólica? Que estamos construyendo, digamos, una biomolécula. ¿Sí, chicos?
Bien, entonces es una ruta anabólica que permite la biosíntesis de glucosa a partir de compuestos no glucídicos, o sea que no son azúcares. Sí, o sea que estamos construyendo un azúcar a partir de una grasa. ¿Sí, chicos? Entonces ahí les nombra, digamos, el glicerol por fosforilación se convierte en glicerol 3-fosfato. Ya lo habíamos visto esa reacción en diapositivas anteriores, el cual se oxida a dihidroxiacetona-fosfato, que también hemos visto otra reacción que era reversible, ¿se acuerdan? Que sigue la vía de la gluconeogénesis. Y esta palabrita me está diciendo gluconeogénesis, que estamos formando, génesis es origen o formación, digamos. Estamos formando, digamos, glucosa. ¿Sí, digo? Entonces aquí este gráfico le está indicando cómo el glicerol se fosforila aquí, el glicerol 3-fosfato, pasa de hidroxiacetona-fosfato, que puede entrar, digamos, dentro de lo que sería la formación de la glucosa. ¿Sí, chicos? Ustedes van a ver que dentro de todos estos ciclos que hay algunas moléculas que están presentes en 2 o 3 ciclos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el glicerol, cuando se fosforila, puede estar, digamos, dentro de lo que sería el metabolismo de los lípidos, o, en este caso, una ruta de formación de glucosa. Gluconeogénesis en este caso. Claro, pues vendría a ser un metabolismo intermedio. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas tenganlo en cuenta. ¿Qué compuestos son los que pueden intervenir como comodín, digamos, vamos a decirlo así, en distintos procesos? O en algunos casos se anexan o se incorporan, digamos, en otros ciclos. ¿Estamos? Bien, dentro de lo que son la síntesis de los ácidos grasos, de cómo se forman, digamos, los ácidos grasos, hay una reacción que es importante, que es cuando nosotros tenemos el acetil-CoA, ¿sí? Y interviene en la formación del malonil-CoA. ¿Sí? Esta reacción es muy importante, en la cual ahí les dice, bueno, el principal precursor de los ácidos grasos, cuando nosotros estamos sintetizando, o sea, fabricando, vamos a decirlo así, los ácidos grasos, hay un compuesto que es muy importante, que es el malonil-CoA. ¿Sí? Este malonil-CoA, si ustedes ven, les dice, proviene a su vez del acetil-CoA. El acetil-CoA tenía 2 carbonos, ¿se acuerdan? Aquí tenemos 2 átomos de carbono en el acetil-CoA, y ahí les dice, para su formación necesita bicarbonato, que me está aportando justamente un átomo de carbono. ¿Sí? Entonces, este acetil-CoA, por intervención de una enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa, y con la ayuda de que me está suministrando energía el ADP más fósforo inorgánico, me está transformando, digamos, esta molécula de acetil-CoA a malonil-CoA. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? A este átomo de carbono le estamos agregando un carboxilo. ¿Sí, chicos? ¿Ven el carbono que está para arriba? ¿Sí? Ahí tenemos un carboxilo arriba. ¿Lo ven? Bien, esa molécula, digamos, es el malonil-CoA. Es muy importante para las reacciones que van a dar, digamos, en forma consecutiva después. Y les dice, bueno, a partir de la formación del malonil-CoA, la síntesis de los ácidos grasos de hasta 16 carbonos es catalizada por un sistema multienzimático llamado ácido graso sintasa. ¿Sí? Justamente, bueno, en el libro está descrito cómo es este sistema multienzimático. ¿Sí? Bueno, ahí, en el caso del libro, hay una descripción que los separa en 2 grupos de estos sistemas multienzimáticos, que son los que van actuando, digamos, para sintetizar el ácido graso.
¿Sí? Bien. Y bueno, otra cosa que es importante también, lo que sería la elongación, ¿sí? Elongación o alargamiento, que ocurre a través de 4 reacciones recurrentes. O sea, esto vendría a ser como a partir de que nosotros iniciamos, digamos, la reacción de la síntesis, después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir alargando, digamos, la cadena. ¿Sí, chicos? Tenemos que ir alargando la cadena para que tengamos un ácido graso de 14, 16, 18 carbono, 20 carbono, ¿sí? ¿Sí, chicos? Bien. Entonces, este proceso de elongación o alargamiento de la cadena del ácido graso está, bueno, aquí sintetizado, digamos, en 4 reacciones, que esto si quieren después lo pueden ver por internet, está bien explicado. No he querido poner ya más reacciones porque era ya muchas reacciones. Se produce primero una condensación entre el acetil ACP y el malonil ACP para formar acetoacetil ACP más dióxido. Aquí aparece, digamos, este grupito ACP viene a ser una proteína portadora de acilo, se llama. ¿Sí? Entonces es una molécula que justamente se está uniendo a este acetil para brindar, digamos, una cierta especificidad en esa reacción. ¿Sí, chicos? Entonces yo tengo, sencillamente para verlo así, tengo un acetil, tenemos 2 átomos de carbono, ¿sí? 2 átomos de carbono. El malonil tiene 3 átomos de carbono en los reactivos para formar los productos un acetoacetil. Este tiene 4 átomos de carbono más 1, 5. Recuerden que siempre en una ecuación, en una reacción química, del lado de los reactivos tengo que tener la misma cantidad que lo que tengo de los productos. Entonces tengo 5 carbonos de un lado y 5 carbonos del otro. ¿Sí? La reacción que sigue después dice reducción del acetoacetil ACP. ¿Sí? Ahí les dice, bueno, es reducido por el NAD reducido a 3-hidroxibutiril ACP. ¿Sí? Entonces, si te está reduciendo el acetoacetil, seguramente el NAD se va a oxidar. ¿Sí? Entonces, el NAD es al revés. Siempre es lo opuesto. El NAD o el FAD van a ser lo opuesto, digamos, a lo que nosotros queremos que haga nuestro compuesto. ¿Sí? Si nuestro compuesto se reduce, el NAD seguramente se va a oxidar. Va a pasar de NAD reducido a NAD oxidado. ¿Sí, chicos? ¿Cómo? Bien. La reacción que sigue después es una deshidratación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de deshidratación estamos sacando una o 2 moléculas de agua. ¿Sí? Estamos sacando hidrógenos y estamos sacando oxígeno. ¿Sí? Bien. Entonces, pasamos del 3-hidroxibutiril ACP, es deshidratado a crotonil ACP. ¿Sí? La fórmula molecular la pueden buscar en internet. Y tranquilamente, si yo tengo, esto es sencillo, si yo tengo un grupo oxidrilo que está unido a la molécula, seguramente lo voy a arrancar al oxidrilo con otro hidrógeno para formar una molécula de agua que me está significando que estoy sacando, digamos, la molécula de agua de este compuesto. ¿Sí? Bien. Y después tenemos otra reacción que sigue, que es la reducción del crotonil ACP. En el último paso se reduce gracias al NAD que está interviniendo a butiril ACP. ¿Sí? Se está reduciendo. ¿Vamos, chicos? No quería, digamos, entrar en detalle con estas reacciones, pero o sea, si lo buscan, quiero que entiendan la secuencia. Eso es importante, que sepan la secuencia. ¿Sí? Bien. Vamos a ver también lo que serían las funciones biológicas
de los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Sí? De eso después, si quieren, lo pueden buscar y entrar un poco más en detalle. ¿Sí? Esto hay mucha información en internet. ¿Sí? Se pueden buscar papers que sean de investigación, de ácidos grasos poliinsaturados. O sea, hay muchísima información de esto que pueden encontrar en internet. ¿Sí? No se queden solamente con lo que dice el libro, busquen un poco más de lo que son este tipo de ácidos grasos. ¿Sí? La reesterificación. La reesterificación es como estamos volviendo a armar, digamos, una molécula. ¿Sí? No, o sea, por lo general, nosotros tenemos presentes los triacilgliceroles. ¿Sí? Que por la acción, digamos, de enzimas como la lipasa, me separan los ácidos grasos de la molécula del glicerol. Los procesos de esterificación sí son sí, o sea, estamos construyendo una molécula, vamos a decirlo así. Claro, o a veces está relacionado con la formación de glucosa a partir del glicerol o la biocinas. Claro, es lo que hemos visto en el caso del glicerol. Cómo vos, a partir del glicerol, que es una grasa, formas, digamos, un azúcar, que sería la gluconeogénesis, vamos a decirlo así. Si estamos formando, digamos, un azúcar a partir de una grasa. ¿Sí? El glicerol es una molécula que es muy activa. Recuerden que siempre, en el caso de que yo tenga una molécula que que tiene un grupo alcohólico, un oxidrilo, a partir del grupo alcohólico, ustedes han visto en las reacciones que hemos estado viendo, puedo formar un grupo ceto, que es una cetona, puedo formar un aldehído, puedo formar un éster. O sea, a partir de ahí puedo formar toda una serie de compuestos químicos que tienen diferentes propiedades y también diferentes grados de reactividad, vamos a decir, la capacidad para reaccionar, digamos, con otras moléculas y generar distintos compuestos orgánicos. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Bien. Dentro de lo que son las funciones biológicas de los ácidos grasos poliinsaturados, ¿se acuerdan cuáles eran los poliinsaturados? ¿Cuáles eran los poliinsaturados? Los insaturados, ¿cuáles eran? Los que tenían doble enlace. ¿Sí? Doble enlace o triple enlace. ¿Sí? Bien. Entonces los poliinsaturados quiere decir que tienen más de una insaturación. ¿Sí? Podemos tener 2, 3, 4 insaturaciones. ¿Estamos? Bien. Estos ácidos grasos, digamos, dentro de estos poliinsaturados hay algunos que son esenciales, que son bastante importantes, ¿sí? Que eso lo pueden buscar, digamos, también por internet. Se les llama esenciales porque no están, o sea, nuestro organismo no lo puede sintetizar. Entonces ¿cómo se los incorpora? A través de la dieta. ¿Sí? Entonces, supongamos, si mi organismo necesita una grasa como el colesterol, mi organismo no puede sintetizar el colesterol. Pero en el caso que necesite algún otro compuesto específico que no lo pueda sintetizar, lo tengo que ingerir, digamos, en la dieta. ¿Sí? Bien. Dentro de los poliinsaturados hay unas características que les están marcando, que les dice
integran lípidos estructurales en las células, principalmente en las membranas. Eso ya lo hemos visto, cómo iban integrando las membranas estos ácidos grasos que eran poliinsaturados. También los de cadena larga, toda una serie de ácidos grasos con diferentes estructuras químicas, ¿sí? Después le dice, bueno, son precursores de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, que son moléculas que tienen cierta especificidad dentro de algunas funciones biológicas, ¿sí? Y también les dice, participan en la construcción de ésteres de colesterol en plasma sanguíneo, lo que explicaría su relación con el transporte a nivel del colesterol en el plasma. ¿Sí? O sea, tienen, de cierta manera, funciones bastante específicas, ¿sí? En algunos casos están relacionados con funciones biológicas ligadas a hormonas. Y después dice, bueno, hay la reducción de niveles de LDL y colesterol en plasma, también, digamos, está relacionado con estos ácidos grasos poliinsaturados. ¿Sí? Esto, recuerden lo que hablábamos hace un rato de lo que sería el balance de grasa. El LDL era el colesterol malo, entonces al ingerir, digamos, estos ácidos grasos poliinsaturados, lo que hacen es balancear, digamos, las concentraciones de ácido graso que yo estoy necesitando. ¿Sí? Y después tenemos que los isómeros trans, que eso hablábamos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Que había isómeros cis y después isómeros trans. Los isómeros trans de los ácidos grasos poliinsaturados que se forman durante la hidrogenación. ¿Qué era la hidrogenación? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Agregando hidrógenos a los doble enlaces que tenía el ácido graso. ¿Sí? Estoy rompiendo el doble enlace y estoy metiéndole hidrógeno. ¿Sí? Durante la hidrogenación de aceites naturales, como por ejemplo esa elaboración de margarina. ¿Se acuerdan de eso que hemos hablado? Que había grasas de origen vegetal que eran líquidas a temperatura ambiente, porque tenían muchos ácidos grasos insaturados. Cuando yo les agregaba hidrógeno, a temperatura ambiente se volvían sólidos. ¿Sí? Por eso esa, digamos, era la forma que se elaboran, digamos, las margarinas. ¿Sí? Y ahí le dice que favorecen el aumento de LDL y colesterol. ¿Sí? ¿Estamos?